Y para hablarnos más de este tema, agradecemos al diputado por Morena, Hamlet Almaguer, quien nos acompaña vía remota. Diputado, buenas noches, bienvenido a Punto de Referencia. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gusto saludarles y a toda la audiencia. A sus órdenes. Pues estuvo ahí usted, diputado, en primera fila y como protagonista de este debate que algunos de sus compañeros y consejeros calificaron como histórico. No acabo yo de entender personalmente la idea de tratar o más bien de presentar un proyecto diferente al que había acordado ya la Comisión de Prerrogativas. ¿Qué evaluación tenemos de esta última intentona, al menos en el INE, por quitar la mayoría calificada a la coalición Sigamos Haciendo Historia? Bueno, me gustaría comentar que sobre la mesa estaban tres perspectivas o escenarios de asignación de diputaciones. Primero, en Morena nosotros esperábamos la asignación de 87 diputaciones plurinominales debido al porcentaje de votación que obtuvimos a nivel nacional. Después estaba un escenario, llamémoslo intermedio, que es el que presenta la comisión con 75 pluris, debido a que en la interpretación que hizo el instituto, 21 triunfos que se obtuvieron en las urnas por nuestra coalición y que habían sido siglados al Partido Verde, en realidad correspondían a triunfos de Morena. Esa es la teoría del instituto que sustenta en su proyecto de acuerdo. Y debido a esto, a la hora de realizar las operaciones aritméticas, de dividir, digamos, las porciones del pastel, este término se llama cociente natural, a la hora de aplicar el cociente natural al partido Morena, se tiene una sobre representación de 12 curules, de tal forma que el instituto pues termina por otorgar 75 plurinominales. Y en lugar de 161 triunfos de mayoría, como dice el convenio de coalición, aplicar 182 triunfos de mayoría. Eso significa pues que una docena de compañeras y compañeros bajo este criterio del instituto no llegarían al Congreso. Y finalmente un tercer escenario que pues no tenía ni pies ni cabeza, no tenía sustento legal ni siquiera aritmético, el de la consejera Zavala, donde planteaba pues prácticamente exigir a Morena y a nuestros aliados el cuádruple de votos para asignarnos un diputado plurinominal respecto de lo que le exige a la oposición. Al Partido Verde le exigía, por ejemplo, 650,000 votos y a Morena 450,000 sufragios, mientras que al PRI y al PAN les exigía 150,000 votos por cada diputación. De esta manera, bueno, pues presentan su proyecto alterno que fue rechazado en el Consejo General del INE y el proyecto que avanza pues es el de la comisión con estas 75 pluris. Todavía falta una etapa de litigio, no damos por perdidas estas 12 diputaciones plurinominales extras que están ahí en juego y estamos en eso, Alberto. Ahora, esta propuesta de último momento que hace la consejera Zavala, o sea, el planteamiento en sí mismo es algo que apareció de pronto, nunca se había planteado en ninguna de las sesiones anteriores donde se hubiera tenido que asignar curules. Hamlet, o qué idea tienes de esta propuesta respecto a los antecedentes en donde, bueno, todos sabemos, ya tenemos muy entendido cuáles eran los criterios que se aplicaron sistemáticamente en otras elecciones. No había salido nunca. Sí, Azul, explicarle a nuestra querida audiencia cómo se asignan las 200 diputaciones plurinominales. Tenemos la votación del 2 de junio y a esa votación hay que quitarle los votos nulos, los votos de los candidatos no registrados, los votos de los partidos que no alcancen el registro, en este caso el PT, y los votos de los candidatos ciudadanos. Vamos a tener una diputada independiente o ciudadana, por cierto, en el Congreso de la Unión. Cuando le reduces toda esa votación, te queda un producto que se divide entre 200. Y así se sacan estas porciones que te decía, que es el cociente natural. El cociente que determinó el INE es de cerca de 277,000 votos. Y el que quería Zavala, reitero, era de más de 600,000 para el Verde y 450,000 para Morena. Sí. ¿Cómo llega a ese extremo? Bueno, pues ella afirma que el 8% no es el 8%, sino que tendría que ser 2%,
fueron los propios consejeros los que le dijeron que esto no tenía sustento, y lo hace porque ella sabe que existen muchos criterios de la Sala Superior del Tribunal Electoral que le cerraban muchos caminos, le cerraban muchas puertas. Ahí en mi intervención, por ejemplo, mencioné, en el caso de la supuesta transferencia de triunfos, el Tribunal Electoral ya había resuelto que esto era inexistente y que se resolvía con el análisis de la militancia efectiva. En el caso de la aplicación del límite de 8 puntos de sobrerepresentación a la coalición en su conjunto y no partido por partido, que es algo que tuvieron en los medios de comunicación y en muchas columnas y demás durante estos meses, desde el 2018 ya había existido un pronunciamiento claro y concreto de la Sala Superior que cerraba también esa ventana. De tal forma que ya no tenía muchos caminos más que hacer una nueva interpretación de lo que significa 8%. Y pues claro que los demás consejeros, la mayoría de los consejeros, no la aceptaron y terminan, bueno, pues por aprobar este criterio que te comento, que todavía puede ser revisado en la Sala Superior. La oposición tiene 48 horas para impugnar este acuerdo o aquellos candidatos que hayan quedado fuera de las listas, por ejemplo, Azul. Una de las consejeras planteó abiertamente que hubo presiones día y noche, así fue lo que dijo, para pues tratar de influir en la decisión final de los consejeros, que finalmente al parecer no resultó. Pero todavía queda una ventanilla, que es el Tribunal Electoral. Con base en este resultado y el antecedente de todo lo que se movió días previos, inclusive unas horas antes, diputado Hamlet Almaguer, para tratar de que esta situación que se tomó en votación no ocurriera. ¿Cuál es el escenario entonces para lo que viene en el tribunal? Bueno, yo creo que algunos sí se dieron a estas pretensiones y por eso cambiaron de criterio de esa forma tan abrupta. De hecho, en el caso, por ejemplo, de la consejera Rabel, yo encuentro inconsistencias entre cómo votó en comisión y luego cómo votó en el Pleno, e incluso cómo participó en primera ronda y luego en segunda ronda ya cambió, digamos, del sentido de su voto, aunque dijo que no se había referido al proyecto de la consejera Zavala, pero todo parecía indicar que sí. De esa forma, bueno, pues 4 consejeros se quedan en la minoría, anunciaron que van a presentar un voto particular, viene la impugnación por parte de la oposición, también como movimiento, como partido, vamos a responder ante el Tribunal Electoral y quedará en manos de las y los 5 magistrados. Recordarán que para la calificación de la elección eran 6, pero era solamente la 6ª magistrada para esa votación. En este caso del Congreso serán 5. Y pues yo vaticino que un par de magistrados estarán en contra de esta asignación y estarán en línea, digamos, con los votos de los 4 consejeros de hoy del Pleno, por lo que podríamos tener una resolución final de 3-2 en el Tribunal Electoral, previa determinación de 7-4 en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Ojalá que salga por unanimidad, pero yo creo que los magistrados de la minoría van a envalentonarse con esta postura que hoy tuvieron consejeras y consejeros y van a intentar llevar ese voto particular del Consejo a la decisión del tribunal y ahí también puede terminar como un voto minoritario. El consenso, también quiero decirlo, es que se requiere reforma en materia electoral en nuestro país y hay muchos sistemas para garantizar representación. No estoy diciendo que esté mal aplicada la fórmula a este caso, sino que siempre hay oportunidad para mejorar la representación en el Congreso. Azul, Alberto. Pues muchísimas gracias, diputado Hamlet Almaguer. Estaremos pendientes de lo que será esta siguiente fase en el tribunal con todo este tema y estaremos en comunicación con ustedes, desde luego. Sí, para cerrar el tema del tribunal, hoy Dame es un 23, segundo, diputado, perdón, tenemos que hacer una pausa. Cierras ahora que regresemos. Un segundito. Ya estamos de regreso en Punto de Referencia y estamos conversando con el diputado Hamlet Almaguer. Diputado, una disculpa, nos cayó el machete del corte. Estabas cerrando tu idea. Adelante. Sí, la guillotina. Nada más para la audiencia, para que tenga claro el calendario. Hoy 23 era el límite para votar en el Consejo General. La oposición tendrá 48 horas para impugnar. Eso nos lleva al 25 a más tardar. El instituto toma todo el expediente y se lo manda al tribunal, a más tardar el 26, eso no suele tardar más de un día, y el 28 tendría que resolver la Sala Superior, muy probablemente a medianoche, como ocurrió hace 3 años, Azul,
Y ahí vendrá también una ronda de impugnaciones individuales sobre los candidatos, las candidatas que resultaron electas por el principio de RP. Estoy hablando de los grupos, por ejemplo, de indígenas, discapacidad, diversidad sexual, migrantes. Hace 3 años, en la víspera de la instalación del Congreso, la Sala Superior, por ejemplo, bajó a un candidato que se había hecho pasar por indígena. Fue postulado por el PAN y el pueblo originario, en su conjunto, tomó una decisión, votó, mandó esa votación al Tribunal Electoral y determinaron bajar a este indígena falso del Partido Acción Nacional Azul. Así que todavía queda trecho de impugnaciones. Sí, digamos, la fecha límite para que todo esto quede absolutamente resuelto antes de la siguiente legislatura es antes del 1 de septiembre. Mira, el 29 hay una sesión digamos, preparación del Congreso. Y en esa sesión, las y los legisladores electos acuden al Congreso y rinden la protesta, aunque el inicio de la legislatura es hasta el 1 de septiembre. Entonces hay una práctica del tribunal de resolver antes de esa sesión. Tendría que ser el 28 en la noche. El 28 en la noche. Pues ahí estaremos pendientes y con la posibilidad también de comunicarnos contigo, diputado Hamlet. Muchísimas gracias de nuevo por esta conversación. Un gusto, Azul, Alberto, buenas noches. Muy buenas noches.